Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández como cada mañana para iniciar esta conversación, pero antes saludando a quienes se conectan a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento, y a nuestros seguidores en las redes sociales, ya totalmente en vivo a través de @noticiascanal. Con nosotros, Enrique Ochoa Antich. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Eliezer. Contento de conocerte. Muchísimas gracias por este espacio de tiempo que ha tomado para conversar acerca de la situación política que vive el país. ¿Qué está pasando? Ya quedan algo más de 50 días para un proceso electoral que los venezolanos estamos llamados a elegir un nuevo presidente de la República. Pues la situación es bastante movida, ¿no? Como tú has visto, han cambiado los candidatos, se han modificado los escenarios. Y yo en estos últimos 6, 7 meses he tenido como 3 candidatos distintos, porque en alguna época estuvimos siempre aspirando a que apareciera una tercera opción robusta, diferente al gobierno y a la oposición, y en ese momento apoyamos algún candidato que podía representar ese espacio. En esa época recuerdo que yo simpatizaba con la candidatura de Carri. Después, cuando vimos que no parecían coger fuerza esa tercera opción, dijimos, bueno, vamos a buscar un candidato de consenso, a ver si podemos ponernos todos de acuerdo, las dos oposiciones, o las 4, 5, 6 oposiciones que hay en este momento, a ver si hay un candidato que pueda además lograr un acuerdo con el gobierno para que la transición o el cambio político sea en paz. Y estuvimos simpatizando un tiempo con la candidatura de Eduardo Fernández. Y bueno, siempre viendo con algún resquemor a los sectores extremistas de la oposición que parecen siempre estar propiciando la idea de una ruptura. Yo a veces digo que, aunque sean de derecha, son revolucionarios, porque no quieren un cambio evolutivo, sino un cambio revolucionario, es decir, voltear las cosas de arriba para abajo. Un poco hacer lo mismo que Chávez, pero ahora desde la derecha, es decir, hacer un cambio total de las estructuras. Y entonces veíamos con cierto resquemor lo que estaba pasando allí, sentíamos que era una cosa inútil, una candidatura inhabilitada, como era la de la candidata Machado, y al final apareció este señor que, bueno, ojalá que él pueda representar. Yo sí creo que hay un sentimiento muy grande en la sociedad venezolana de deseo de cambio, pero un deseo de cambio en paz, acordado, buscando la conciliación entre el gobierno y los sectores que quieren el cambio. Creo que a diferencia del extremismo, deslindándose del extremismo, Egu, como lo llamo yo, Edmundo González Urrutia, pues ha hablado de que está en desacuerdo con las sanciones, ha hablado de que quiere reconciliación, incluso llegó al extremo. Yo me imagino que los extremistas de uña en el rabo deben haberse estremecido ese día, porque llegó a decir en una entrevista, respondiendo a una pregunta creo que de un medio de Estados Unidos, que él estaba en la disposición de que algunas personalidades del actual gobierno participaran en el gobierno suyo. Ojalá que si gana Edmundo y ojalá que si gana Maduro, ambos, dos, como dicen, cualquiera que gane, comprenda que Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional para sacar al país de la crisis. Hay al menos 10 candidatos de la oposición, Sí. de esas oposiciones, como Sí. usted bien lo acaba de decir. ¿Alguno de ellos está, como le pasó a usted, buscando un candidato unitario o en algún momento podrá ser un solo candidato? Digo porque quizás su experiencia es lo que le está pasando a la mayoría de los venezolanos. Sí. Tengo 10 nombres por cual me voy. Y en algún momento, cuando todavía no estábamos muy claros de qué era lo que estaba pasando, yo escribí un artículo que decía, creo que se titulaba "Por el que más pueda". Sí, yo creo que la mayoría de los venezolanos está buscando un candidato que tenga la capacidad de producir un cambio. Por lo visto, te guste o no te guste, yo tuve muchos desacuerdos con la plataforma unitaria, cuando después del año 15 ellos cogieron en el año 16 la ruta insurreccional y esa plataforma se fue por las guarimbas y por las protestas sangrientas en la calle y pidió sanciones y algunos llegaron incluso hasta pedir intervención militar de nuestro país.
y después crearon el doble poder y crearon una supuesta presidencia paralela y un Tribunal Supremo paralelo y todo lo demás. Y escogieron el camino de derrocar al gobierno y no de conciliar para buscar los acuerdos entre todos los venezolanos. Pues yo me separé en esa época todavía era Mesa, e incluso di una declaración y dije: la Mesa de la Unidad deja de ser mi dirección política, y me separé. Bueno, yo estoy retirado, mi militancia es la palabra. Desde entonces he mantenido un activismo de opinión pública deslindado de esa plataforma. Pero tiene una amplia experiencia. Sí, Enrique Ochoa Antich del MAS, sí, claro, luego eso vale de algo. Otros partidos políticos que le dieron esa experiencia que hoy puede dar. Sí, eso vale algo porque, como también dice, la juventud no está solamente en los años, sino también en estar actualizado. Yo trato de estarlo, pero yo sí creo que la plataforma en este momento tiene la primera opción para lograr producir ese cambio. Dentro de la plataforma, el conflicto que antes se planteaba entre una oposición moderada y una oposición extremista, porque toda la plataforma estaba con la abstención, estaba con la ruta insurreccional, por ejemplo, en el año 18, y otra oposición estaba participando de las elecciones, etcétera. Ese conflicto se ha trasladado al interior de la plataforma. La disputa, por ejemplo, que hubo entre María Corina Machado y Manuel Rosales es una clásica disputa entre el extremismo y la moderación. ¿Pero qué le dejó al pueblo venezolano? ¿Cómo? ¿Qué le dejó esto al pueblo venezolano? Bueno, yo confío, le dejó hasta nuevo aviso una candidatura. Yo confío en que los sectores más moderados, ahí está gente a la que yo aprecio mucho, por ejemplo, Ramón Guillermo Vélez es un personaje de la oposición cuya cabeza, cuya moderación, cuyo sentido democrático yo valoro mucho, y creo que él tiene una cierta influencia allí, pero hay muchos otros sectores, ¿no? Está, por supuesto, Un Nuevo Tiempo, está la Acción Democrática de Henry Ramos Alup. Creo que allí hay varios sectores moderados, y creo que la mayoría de los venezolanos, en estos días publiqué por ahí una encuestica de esas que no tiene mucho valor en X, ¿no? Pero yo decía, bueno, vamos a suponer que eliminan a Evo y que hay un zarpazo del gobierno y vuelan la tarjeta de la unidad. Y vuelan incluso las otras dos tarjetas y Evo deja de ser candidato. ¿Qué se hace? ¿Se busca un candidato de los otros o se van para la abstención? 80% decía hay que buscar a un candidato de los otros. Yo creo que ya la convicción de que hay que buscar una salida por la vía electoral, pero la ruta democrática no es solo la vía electoral. Por supuesto, eso ya es muy importante, que hayan escogido la ruta electoral. Y yo valoro que la candidata Machado, o la dirigente Machado, que ya no es candidata, pues haya escogido la ruta electoral. Pero la ruta democrática es algo más que ruta electoral. La ruta democrática es también buscar acuerdo con el gobierno, buscar conciliación, buscar diálogo para poder transformar al país entre todos. Ahora, hablemos de su experiencia en las campañas políticas y una campaña política como la que estamos viviendo en la actualidad en el país. Eso lo hacemos a regreso de la pausa. Amigos, ya venimos con más de Puntos de Vista, conversando hoy con Enrique Ochoa Antich. Ya volvemos. Bien, seguimos en esta conversación el día de hoy con Enrique Ochoa Antich. Quedamos en la parte anterior de hablar de su experiencia política en las campañas electorales. Usted, una persona que es referencia en el mundo político y ha tenido una experiencia bastante sustentable en lo que ha sido campaña, porque este país vive en campaña, si no es presidenciales, es regionales, es municipales, pero en este momento una campaña que para muchos es atípica porque está haciendo campaña una candidata que no es candidata, un vicepresidente de una organización que no es el candidato, y muchos lo critican y otros lo apoyan. Sí, esa dualidad a mí no me parece que sea conveniente, entre otras razones porque parece haber el propósito de titerizar, vamos a usar el concepto, de convertir en un títere a Evo, y eso digamos, disminuye su estatura política. La candidatura de Edmundo González Urrutia proviene de un proceso distinto al proceso a través del cual se llegó a María Corina Machado. María Corina Machado se llegó a través de unas primarias que ella ganó, y a Edmundo González Urrutia se le escogió a través de un proceso de consenso
y de acuerdo entre los partidos políticos. Son dos procesos distintos. Totalmente. El proceso de las primarias cometió un error, porque los pueblos también se equivocan. No es verdad, como algunos dicen, bueno, es que 2 millones votaron, por lo tanto ese ya es un mandato popular. Primero que 2 millones son el 12% de la población electoral. Entonces uno tendría que decir que el otro 88% no es pueblo. Y entonces, ¿cómo es que el 12% es un mandato popular? Pero no solamente por eso, sino porque los pueblos también se equivocan. Incluso cuando votan mayoritariamente por un gobernante, a veces se equivocan. No es verdad que los pueblos no se equivocan. Es verdad que en democracia los pueblos tienen derecho a equivocarse, eso es otro asunto. Pero yo sí creo que se equivocaron en las primarias cuando escogieron una candidatura inhabilitada. Perdieron 6 meses gastando recursos, dilapidando esfuerzos, buscando un espejismo que sencillamente era inalcanzable, porque todos sabíamos que esa candidatura no iba a ser habilitada. Y una vez que fracasó ese proceso, que se inició con las primarias, se canceló ese proceso, entonces se emprendió el otro proceso que algunos habíamos dicho que era más eficaz, que era buscar por la vía de un consenso un candidato que todo el mundo aceptase. Entonces, bueno, tenemos a esta candidatura. Yo tengo la impresión de que aquí al final se va a producir una polarización entre los que quieren mantener a Maduro y los que quieren cambiar. Yo tengo muchas dudas con Edmundo González Urrutia, tengo aprehensiones, pero yo prefiero... ¿Cuáles son esas dudas? Porque si usted que tiene experiencia, quizás quien no está viendo esta hora, que no sabe nada de política... Claro, porque lo veo a veces muy rodeado de esos que quieren producir los cambios a los trancazos, ¿no? y que buscan siempre una camorra para producir el cambio, y no comprenden que en Venezuela, si queremos un cambio político, no es contra el PSV, ni contra el chavismo, ni contra el madurismo, sino tiene que ser con ellos. En Chile no se pudo hacer el cambio, sino fue con Pinochet. Era contra Pinochet también, contra la dictadura, pero se tuvo que hacer con él. En España se tuvo que hacer con el rey, no contra el rey. Los republicanos, socialistas y comunistas siempre fueron republicanos y tuvieron que aceptar la monarquía, digamos, el régimen de monarquía constitucional. En los 9 comunismos de Europa Oriental, que eran regímenes totalitarios, cuando se vinieron abajo, los cambios se hicieron en acuerdo con los comunistas. Ahora, eso es historia, pero en la actualidad, ¿cómo el joven que nos está viendo en este momento en Calabozo, en el estado Guárico, le entiende o le podemos explicar que esta economía, que esta situación política del país puede de alguna manera ser distinta con su derecho al voto? Bueno, yo creo que si, más allá, digamos, de cambiar a través del voto, que ya eso sería importante, yo creo que hay así como yo tengo dudas aquí, tengo otra certeza. Tengo una certeza que es que con Maduro, hasta nuevo aviso, o con el gobierno, con el proyecto autoritario del gobierno, del partido-Estado, de esta fusión de partido con Estado. Yo tengo muchísimos amigos en el gobierno y siempre se los digo a ellos y siempre les escribo y siempre trato de convencerlos de que ese no es el camino. Sí hay la certeza de que el país va a seguir como está y de que el país va a seguir en este deterioro permanente. Entonces, prefiero votar con dudas y la certeza de que las cosas van a seguir mal, prefiero votar con dudas y producir un cambio. Y después de que cambiemos, pues tendremos que estar pendientes de que ese cambio sea para bien. Pero lo que sí me parece más importante es que, como tú dices, ese joven de Calabozo comprenda que la solución a los problemas de él y de los venezolanos y del futuro de Venezuela no está en un solo sector. Lo dijo Cristo por allá hace mucho tiempo, hace 2000 años, dice el Evangelio que él dijo alguna vez, un reino dividido no prevalecerá, una casa dividida no se sostendrá en pie. Bueno, las naciones que logran progresar, que logran un desarrollo, son aquellas que, a pesar de las diferencias, yo no estoy diciendo que se eliminen las diferencias, siempre habrá izquierdas y derechas, siempre habrá conservadores y gente más liberal, siempre habrán ricos y trabajadores que luchan contra los ricos porque quieren mejores salarios y mejores condiciones. Siempre las diferencias sociales y políticas las van a existir, pero las naciones que progresan son las que tienen un acuerdo mínimo. Yo lo pongo siempre de una manera, lo ejemplifico de una manera muy sencilla. Para Venezuela salir de la crisis, para sacar a Venezuela del hueco en el que está, nosotros necesitamos mucha plata. Que venga mucha plata, además de afuera, porque la plata que hay adentro no basta.
¿Y no se está generando en la actualidad la inversión en Venezuela? No suficientemente. Pero Y para eso nosotros necesitaríamos, por ejemplo, sería lo lógico, que tuviéramos inversiones de Estados Unidos e inversiones de China. ¿Y que levanten las sanciones? Las dos grandes potencias económicas, y que levanten las sanciones. Ahora, mucha gente dice, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo cuando el gobierno dice que eso es algo indigno. Yo me opuse a las sanciones desde el primer decreto de Obama, cuando el gobierno, yo estoy en desacuerdo con el gobierno, pero cuando el gobierno escribió un documento que se le dirigió a Obama pidiéndole que levantara el decreto aquel de que Venezuela era un peligro, yo no sé qué cosa que dijo, yo pues pasé un día por el centro, estaba por las Torres del Silencio, vi una mesita, me acerqué y firmé. Y aunque yo sea de oposición, yo estoy en contra de las sanciones, y aunque yo estoy en desacuerdo con el gobierno, yo esto lo firmo, porque yo estoy en desacuerdo con las sanciones. De una manera clara y rotunda, me parece. ¿Por qué es necesario levantar las sanciones? Porque las sanciones impiden, tú sabes además que las sanciones de Estados Unidos tienen una cosa todavía más criminal, que es que no son solamente contra el país, sino contra terceros. Cualquier tercero que quiera hacer negocio con Venezuela, si Estados Unidos lo pesca, es sancionado. Entonces, como tú comprenderás, las inversiones, la posibilidad de mover dinero a través de la banca internacional, el flujo de capital, por ejemplo, del Fondo Monetario, de las instituciones internacionales, pues todo eso se bloquea. Solamente incluso desde el punto de vista psicológico, hace que lógicamente los inversionistas, los que tienen el dinero para recuperar el sistema eléctrico, para recuperar el sistema de agua, para lograr mejores empleos en Venezuela, pues decidan invertirlos en otra parte donde tienen una cierta seguridad de que no van a ser sancionados. No los van a invertir aquí corriendo ese riesgo, ¿no? Vamos a hacer pausa. A la seguimos conversando con Enrique Ochoa Antís. Amigos, esta interesante conversación acerca de la situación política y económica que vive nuestro país a solo días del proceso electoral, cuando los venezolanos buscan elegir un nuevo presidente de la República o ratificar a quien se encuentra ya en gobierno. Hacemos pausa y al regreso seguimos con más de Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista ya en esta parte final conversando con Enrique Ochoa Antís, quien además tiene, como lo decíamos, una amplia experiencia en materia electoral, porque en nuestro país durante los últimos 25 años por lo menos hay elecciones diarias o anuales, perdón. Y además también usted militó mucho tiempo en el movimiento al socialismo. Sí. ¿Qué le quedó de allí? ¿Qué trae la experiencia? Imagínate, la primera campaña fue hace 50 años en la que yo estuve cuando estaba muchachito, en la campaña del 73. Bueno, la experiencia de que los pueblos digamos, se ilusionan, tienen ilusión con la posibilidad de producir cambios, de transformar a la realidad venezolana, y que a veces hemos sido muy traicionados, que los pueblos a veces depositan su confianza en unas clases políticas que a veces no responden con la misma digamos, generosidad con la que fueron respaldados, ¿no? Y no se trata, como por ejemplo yo siempre sostengo que Chávez, seguramente con la mejor de las intenciones del mundo, yo no le discuto su vocación justiciera, se puso a repartir y a repartir y a repartir dinero y repartió tanto que quebró la economía. Y entonces al quebrar la economía le heredó a Maduro esta crisis hiperinflacionaria que padecimos durante mucho tiempo. Pero que se está controlando, hemos mantenido durante los últimos meses el precio del dólar. Eso es cierto, a un costo social muy elevado, que es lo que yo digo, que cuando se producen esas digamos, esos festines. Nosotros en Venezuela lo hemos vivido varias veces, se vio con el puntofismo también, que de pronto hay un festín petrolero y se reparte dinero, entonces al final tienes que pagarlo con un ajuste que tiene un costo social muy elevado. Por eso yo te insisto que creo que aquí lo fundamental para poder sacar al país de la crisis es que nos pongamos de acuerdo. Yo por ahí he estado sosteniendo en varias entrevistas y en varios artículos de opinión, porque le escuché decir a Edmundo González Urrutia, le preguntó una periodista, ¿y usted aceptaría hablar con Maduro? ¿Y por qué no? Respondió de inmediato.
Pues bueno, yo le pido al presidente Maduro que por favor invite a Edmundo González Urrutia a Miraflores. De pronto, como hacía Betancur con el doctor Caldera, me contaba a mí Ramón J. Velázquez, que de las varias reuniones que él tenía a la semana, una con el Fede Cámara, otra con la CTV, otra con el CEN de Acción Democrática, etcétera, había una a la que Ramón J. Velázquez, como su secretario, no podía asistir, se encerraban el presidente Betancur y el doctor Caldera en el despacho presidencial a ponerse de acuerdo para el bien del país. Bueno, ¿Su sugerencia es que sea antes o después de las elecciones? Antes, yo creo que debe producirse una reunión, creo que de esa reunión puede surgir, digamos, algo más positivo que esta diatriba a veces en la cual estamos. Creo que ninguno de los dos pierde y los dos ganan, y se lo he pedido al presidente Maduro varias veces. Pero hoy le estoy enviando una pequeña comunicación, por cierto ya se los he comentado a través de mensajes de WhatsApp, pero estoy formalizándolo, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quien pues yo conocí mucho en las épocas de sus luchas estudiantiles. Yo estaba en el activismo de derechos humanos y siempre nos relacionábamos por esas luchas, las marchas y todo lo demás. Creo que la Asamblea Nacional, lamentablemente por esta cosa del partido Estado, él está asumiendo la presidencia, la jefatura de una campaña al mismo tiempo que es presidente de la Asamblea Nacional. Eso no es correcto, pero en todo caso es el presidente de la Asamblea Nacional y creo que la Asamblea Nacional es el escenario propicio. Ellos lo hicieron hace poco, pero ahora es el momento de hacerlo. Invite a los 10 candidatos, incluyendo a Maduro y incluyendo a Edmundo González Urrutia. Ponga un documento sobre la mesa, vamos a aceptar todos el resultado electoral, vamos a comprometernos a luchar contra las sanciones, pedimos que se levanten las sanciones, todos los candidatos presidenciales, pedimos o nos disponemos o proponemos la posibilidad de que gane quien gane, vamos a conformar un gobierno de unidad nacional en el futuro. Yo creo que, un poco en la correspondencia que le estoy enviando a Jorge, le digo, bueno, creo que la Asamblea Nacional, más allá de estas perversiones que a veces existen, que una mayoría de 90 y tantos % a favor de un partido, entre otras razones por los errores cometidos por la oposición con el abstencionismo, pero a pesar de eso, creo que la Asamblea Nacional es el escenario propicio para que todos los candidatos se sienten alrededor de una mesa y haya un acuerdo preelectoral antes de concurrir a las elecciones, comprometiéndose a lo que va a ser después Venezuela a partir del 29 de julio. ¿Y qué le quedaría al pueblo venezolano de un acuerdo como este? Bueno, si hay un acuerdo y se cumple, primero evitaríamos una crisis que pueda producirse porque se desconozcan los resultados después de las elecciones. Creo que eso sería ya importante. En segundo lugar, si hay un respaldo de todas las fuerzas políticas pidiéndole a Estados Unidos que levante las sanciones, caramba, yo me imagino que en Estados Unidos habrá oídos para ese discurso. Yo a veces siento que, por ejemplo, Biden quiere levantar las sanciones, pero lógicamente si no está legitimado por el apoyo de la oposición en Venezuela, no lo puede hacer, porque dentro de Estados Unidos hay una opinión pública a la cual él también se debe, sobre todo que van a elecciones en noviembre. Pero sí todos los partidos, todos los candidatos, y entre ellos el que va a ser presidente, porque uno de ellos va a ser presidente, aunque haya dos que tengan más posibilidades, pero alguno de ellos va a ser presidente, pues si le piden a Estados Unidos que levanten las sanciones, quién sabe si se logra eso incluso antes de las elecciones. Y si se levantan las sanciones, eso tendrá consecuencias económicas y sociales para los venezolanos. A quienes nos ven a esta hora, sobre todo esa juventud que primera vez que vota o que de alguna manera estaba en desacato, por llamarlo de alguna manera, o fuera del país y nunca votó y está regresando en este momento, porque eso también está ocurriendo, muchos están regresando a Venezuela. ¿Cómo motivarlos a participar el próximo 28 de julio? Pues como dice la conseja, que ya tanto se repite incluso publicitariamente, si tú no votas, estás sencillamente dejando que otro vote por ti, que otro decida por ti. Yo siempre le digo a la gente de oposición, cuando usted no vota, está votando por Maduro. Y habría que decirle a la gente del gobierno, si usted no vota, está votando por Edmundo González Urrutia. De modo que cualquier voto que falta es un voto más que se le da al otro. Hay que escoger, y hay que escoger entre realidades. Y creo que los venezolanos queremos que se produzca, como digo, un cambio profundo. Un cambio para que dejemos esta camorra perpetua, de este conflicto que no nos lleva a ninguna parte, y eso lo ha estado diciendo, por cierto, González Urrutia, que es una diferencia que él tiene, un deslinde con el extremismo que le busca la camorra, que busca la confrontación,
Pero él representa ese sector. Él representa también, esos son los problemas, pero al menos en sus discursos, en lo que él propone. ¿Es coherente su discurso con su acción? Pues es coherente en parte y creo que le falta. Yo por ahí tengo pendiente un artículo que se llama Los deslindes que faltan, y por ahí lo dijo Luis Fuenmayor Toro, el exrector de la Universidad Central. Le dijo, bueno, yo tengo dudas y él todavía no se ha decidido a votar por González Urrutia. Y él le dijo, yo espero que usted me diga primero si usted respalda el doble gobierno, si usted respalda la Asamblea Nacional esa que no existe, etcétera, etcétera, todo lo demás. Hay unos deslindes que le faltan todavía a González Urrutia. Ojalá que los termine de plantear para bien del país. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias, el día de hoy. ti. Enrique Ochoa Antich, amigos por nosotros. Eliezer Hernández por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Amigos, todos los que nos sintonizaron a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua, también en Latina, 102.1 FM en Guarenas, Guatire, a quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales, @Noticias Canalí, a todos los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana con una nueva edición de Primero es Noticia y acá a las 7:30 de la mañana en Puntos de Vista para completar las mañanas informativas de Canalí. Que tengan todos muy buenos días.